Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del libro de la serie BL The Boy Next World. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. El abrazo que vino desde atrás hizo que Pugun se sobresaltara. El cuerpo cálido y la voz clara hicieron que Pugun volteara la cabeza y mirara. Cuando vio quién era la persona, Pugun parecía un cachorro que de repente se le cayeron las orejas. Nail, voy a tener mala suerte durante todo el día. Al mirar la apariencia de Pugun, la recién llegada arqueó las cejas y puso una sonrisa. Pugun no pudo encontrar el objeto de la suerte de nuevo. ¿Qué te pasó hoy? Nalin Nipa, otra amiga suya de la escuela, preguntó con su voz suave. Busqué durante 20 minutos, pero no encontré nada. Entonces Aihachi me llamó y Jin me dijo que el maestro estaba dando un examen, así que corrí. Y sin embargo, alguien trató de robar mi lugar de estacionamiento. Casi me caigo a la zanja y cuando llegué al aula llegué un minuto tarde. Le supliqué al profesor durante mucho tiempo y al final solo me quedaban 10 minutos para responder la pregunta, pero no supe cómo hacerlo. Todo es porque eres infantil. Si no hubieras desperdiciado los primeros 20 minutos, lo hubieras logrado. Hachi agregó, como si no le importara que este pequeño amigo comenzara a llorar. Tina frunció el labio con desdén, pero esto no afectó en absoluto su belleza. Por otro lado, Hachi se arremangó la camisa como si estuviera haciendo algo. Hachi, hola. Hola, no, ¿cómo estás hoy? Tan pronto como se escuchó la voz, este apuesto chico que estaba a punto de saldar cuentas con su amigo, ajustó inmediatamente su expresión facial. Tan pronto como conoció a las chicas, se convirtió en un príncipe de aspecto apuesto y voz suave, tan guapo que la gente incluso podría verlo con un fondo de pétalos de rosa volando por todo el cielo. Mencionaste que tienes sed, ¿verdad? Te lo compraré más tarde. Entonces, ¿qué bebidas quieren las bellas? No. Las invitará. Piachi, deja de ser tan guapo. Todas vamos a gritar muy fuerte. Piachi es tan lindo, siempre ha sido tan amable con todos. Piachi está saliendo con alguien ahora. El grupo de chicas alrededor de Hachi finalmente se movieron y todo volvió a la paz y a la tranquilidad. ¿Quieres apostar? Él nos va a rogar que le invitemos a cenar más tarde porque todo su dinero lo utilizó para invitar a ese grupo de chicas. Tina dijo y Nalin se rió después de escucharla. Vamos a comprar algo de comida, todo lo que tengo son cosas malas, me muero de hambre. Los dos amigos estuvieron de acuerdo. Pugun dio un paso hacia su tienda favorita y aún podía escuchar los gritos de las chicas alrededor de Hachi y también la voz de sus otros dos buenos amigos flotando en sus oídos. Entonces, ¿por qué Pisir fue al hospital? Escuché que fue atacado. ¿Pisir? Suena familiar. Pugun frunció el ceño cuando el nombre estaba a punto de salir de su mente. El clima final de septiembre era impredecible. Obviamente hacía calor y era soleado al mediodía, pero de repente nubes oscuras cubrieron el cielo. A los pocos minutos la lluvia fría y cristalina cayó al suelo y de repente empezó a llover. En cuanto Pugun era demasiado tarde para encontrarse con el carro antes de que lloviera. Como resultado, el joven estaba empapado, recordándole que creyera que todo se debe a usar el color incorrecto que usaba. Esto es realmente desafortunado. Lo primero que quiere hacer Pugun cuando llega a casa es darse una ducha y cambiarse de ropa. Por supuesto, debe ser el pijama naranja el que debe usar hoy. No es verdad, pero después de eso el hombre encantador gritó en voz alta, porque mientras sacaba el pijama lo que cayó al suelo fue el culpable, la pequeña ropa naranja. Pugun tenía muchas ganas de llorar. Entonces, a pesar de que Hachi dijo que era un tonto infantil, todavía creía en los colores de la suerte. Mientras no le pase a uno mismo, no lo entenderán. El hombrecito volvió a mirar la ropa.
Luego recogió todo y se dirigió al baño. En ese momento, alguien tocó la puerta. Pero antes de querer ir al baño a ducharse, Pugún de repente escuchó un golpe en la puerta. ¿Qué pasa esta vez? Los grandes ojos redondos miraron la puerta con enojo, pero aún así dejó las cosas en la cama y caminó hacia la puerta. De repente se escuchó un sonido. El dueño de la habitación se sorprendió por la explosión de un trueno afuera. Inconscientemente miró el techo, esperando que la energía eléctrica no se cortara. A este hombre se le puso la piel de gallina con todos sus pensamientos y dudó en abrir la puerta. ¿Quién es? Pugú miró el visor de la puerta y vio a un hombre con la cabeza gacha. No podía ver nada excepto ese espeso cabello negro. Vivió aquí durante casi 2 años y no ha oído hablar de ninguna habitación que haya sido frecuentada por ladrones, y aquí hay un sistema de seguridad confiable, por lo que el joven decidió abrir la puerta. Podría ser el vecino de al lado. El joven asomó su cabeza y la persona fuera de la puerta también levantó la cabeza. Los ojos de Pugún se agrandaron y el sonido del trueno repentinamente. El cuerpo de Pugún se congeló por completo, porque en un abrir y cerrar de ojos, sin darse cuenta, esa persona lo tomó en sus brazos y lo abrazó. La espalda está bien apretada, como si la persona que más desea y aprecia en su vida estuviera en sus brazos. Luego, después, el trueno que pareció disiparse volvió a sonar. En ese momento Pugú no entendía nada. No entendía por qué lo abrazaba. No entendía por qué esta persona frente a él tenía una gasa en la frente. No entendía por qué la persona que lo abrazó ahora es el estudiante de último año más popular y guapo de la escuela secundaria. Finalmente recordó quién era. Es Pisir. Es el hombre que lo está abrazando ahora mismo. Pugú no entendió por qué le permitió a Pisir entrar a su departamento. Tal vez sea porque sabía quién era Pisir, o tal vez sea porque vio la gasa en la frente de Pisir. Tal vez sea porque vio la mirada de sorpresa de los vecinos cuando vieron a Pisir y a él abrazándose. No importa cuál sea la razón, ahora Pisir ya está sentado en la sala de su departamento. ¿Y por qué me mira de esa forma? Repentinamente, Pugún está trabajando duro para ser anfitrión que trata bien a los huéspedes. Buscó agua para que el invitado bebiera, pero con solo girar la cabeza para mirar el rostro del invitado, el dueño de la casa se sorprendió. Casi demasiado tarde para mirar de nuevo el refrigerador, y entonces pudo sentir que su espalda estaba completamente ardiendo, porque pudo detectar que esos ojos penetrantes lo miraban sin pestañear. Cuando estaba en la escuela secundaria, el joven había escuchado muchas noticias sobre este estudiante de último año. Una de ellas fue que las chicas de la escuela le pusieron un apodo, el príncipe iceberg. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.